Saludo a don Fritz Glockner Corte, que me hace el favor de estar como casi todos los martes. Digo casi porque de repente sus actividades son de tal tamaño que no es posible tenerlo siempre. Y bueno, le agradezco como todas las semanas el tiempo que nos dedica. Fritz, buenos días. Queridísimo, queridísimas, queridos todos, muy buen día. Gracias. A ver, te tengo un temita por aquí que me gustaría oír tu punto de vista, que seguramente voy a coincidir con él. Cuando yo era niño me llevaban a oír El Grito o nos ponían la televisión cuando salía Pedro Ferriz y Miguel Alemán y eh, pues no me acuerdo cómo se llamaba el otro personaje, no era Jacobo, ¿no? Había otros antes de León Michel o había algunos que salían ahí, Paco Malgesto, Al gesto. y entonces te ponían la transmisión en blanco y negro para oír Al Grito y se organizaba en las casas el pozole, las tostadas, las chanclas, ¿no? Para brindar por México y comprábamos cohetes y palomas y buscapiés y espantazuegos, no sé qué tantas cosas, y los soltábamos en las calles y armábamos el desgarriati. Y algunos malosos de la época, entre quienes seguramente yo me he de haber contado en algún determinado momento, íbamos a gritar a las casas donde vivían los españoles, mueran los gachupines. Y luego, pues a veces íbamos al grito, al Zócalo, que no, los mayores te decían que no fueras porque no era seguro, porque iba a haber revuelta, porque iba a haber pleito. Y alguna vez hubo algo, ciertamente, ahí entre confrontación de grupos de mafias, de tribus, de pandilleros, de lo que tú quieras. Pero tradicionalmente, el grito de independencia ha sido un acto muy egocéntrico para el presidente, muy de personificación de la persona que está en el balcón. En Puebla lo vivimos con Rafael Moreno Valle, lo vimos con Rafael Moreno Valle de una manera muy directa. Y ahora, pues dices tú, ya el quinto grito de López Obrador va a ser diferente. Y sí, fue diferente, no estuvieron los poderes, entre otros. Pero quiero referirme a este, no sé si hay un protocolo, desconozco si hay un protocolo donde no puedas decir más de esto, no puedas quitar nombres de los héroes, no sé, creo que hay algunos básicos, ¿no? Como el cura Hidalgo, como Ignacio Allende, como Josefa Ortiz, ¿no? Dijo López Obrador, entre otros, los vivas, a Miguel Hidalgo, a Josefa Ortiz, a Ignacio Allende, a Leona Vicario, José María Morelos, Vicente Guerrero. Luego dijo, vivan los héroes anónimos. Yo creo que son muchos y que no están enlistados en la historia porque pues son anónimos. Luego dijo, viva la libertad, viva la igualdad, viva la justicia, viva la democracia, que me parece interesantísimo que se inscriba en los vivas la democracia que estuvo ausente durante décadas, ¿no? En este país. Luego dijo, viva la soberanía. Durante 4 años, y ahora lo hizo de nuevo, dijo, viva la fraternidad universal. Los anteriores presidentes nunca manejaron esta frase, que me acuerde yo. Y luego hace una arenga. Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción, que muera la avaricia, que muera el racismo, que muera la discriminación, que viva el amor. Muchos se espantaron, cuando escucharon esto. Que vivan nuestros hermanos migrantes, vivan los pueblos indígenas, viva la grandeza cultural de México. Fue diferente, fue un mensaje profundo, completo. Estamos viviendo otros tiempos. El protocolo del 15 de septiembre, el grito, ¿tendrá que ir por estos caminos? A ver, yo creo que ha sido, como ya mencionaste, cada mandatario le ha colocado su sello. Sí. Recuerdo las arengas de Vicente Fox, por ejemplo, ¿no?
que hasta ahí. Nunca vi los gritos de Vicente Fox, no me Yo acuerdo. sí, yo sí como mecanismo de sadismo. No, como mecanismo de, de la deconstrucción del pasado en el presente, que es lo que tiene que ver el Creo que 15 de dijo septiembre. viva Iturbide. Sí, Sí, ¿verdad? sí, 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 ¿no? Entonces, a final de cuentas, es obvio que el 15 de septiembre está planteando el discurso de cómo se construye el pasado en un discurso y qué estás justificando y qué estás pensando en el presente del pasado y cómo estás considerando tu presente y hacia dónde pretendes eh, Proyectar. lanzar el futuro, aventar el, ¿no? Aventar la pelota al futuro. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Entonces, evidentemente, cada presidente ha hecho su propia arenga. Los mueras no son de este 23, fueron en el 22 también. También los inauguró, que yo recuerde, el año pasado. Ujú. Y me parece que sí desentonó en la lógica del coro popular, porque la gente no sabía cómo reaccionar. Después de tanto viva, no había como una anticipación al guión de ahora cambiar a muera. Incluso si escuchas bien, de pronto la gente se va con el viva, Ujú. porque el muera no estaba en el guión colectivo para confirmar o para apoyar estas arengas. ¿Me explico? Sí. Yo creo que hablar en contra y intentar despojar la corrupción, la avaricia y demás, me parece atinado, pero la palabra muera como que no es la más adecuada en esa lógica de la construcción de un discurso o de una concentración este, popular, pues, masiva. ¿Me explico? Pero bueno, repito, no es de este 23, lo inauguró en el 22, y claro que ha sido criticado en el sentido de, yo creo que de la palabra muera, ¿no? No creo que exista alguien que esté en contra de combatir la corrupción, la avaricia y todos estos elementos que han estado evidentemente desde la óptica. En mi caso, yo podría decir que también faltó muera la impunidad o fuera la impunidad o no más impunidad, porque para mí la madre de todas las batallas de lo que mencionaba, la avaricia, la corrupción y demás, su madre es la impunidad, digamos, ¿no? Y ahí no metió la impunidad como elemento clave de la raíz que tiene todas las arterias de estos intentos de despojar prácticas comunes en la política, en el quehacer cotidiano de los mexicanos. Pero bueno, obviamente el 15 de septiembre es, y no me quiero imaginar desde un palacio, sea el palacio desde el balcón, perdón, desde Palacio Nacional o el balcón de cualquier presidencia municipal, palacio municipal, ¿no? Ha de ser impactante que tú te avientes la arenga y que la masa, el pueblo, te esté respondiendo, ha de ser anímicamente muy alimentable, digamos, ¿no? En el caso poblano, el gobernador Céspedes se sujetó al protocolo, pero añadió vivan los pericos. El equipo de béisbol ganó ese día Es, el campeonato y entonces se me hizo, pues, correcto, no se me hizo imprudente. No se me hizo imprudente. No sé si alguien lo habrá tomado como imprudente. A mí se me hizo correcto. O sea, poner en valor el triunfo de un equipo de béisbol, que además el béisbol en los sexenios pasados ha sido vilipendiado y dejado como algo que es de los nacos, ¿m? Llanero, el béisbol llanero, ¿no? Y pues resulta que los Pericos se coronaron y ahora hasta hubo un festejo el día 16 y desfilaron y les aplaudieron y me parece correcto. sí, porque además Incluyó en la acababan de arenga ganar. vivan los Pericos. Sí, sí, ¿Sí? porque además acababan, no era un triunfo de una semana atrás, No, sino ese día, un momento, ¿sí? minutos antes. Minutos antes, Sí, sí. minutos antes, sí. Y me parece también
perfecto que la euforia deportiva se haya mostrado en el grito poblano. Totalmente de acuerdo. Sí. Fritz Glockner, el uso de la bandera, los símbolos patrios, hay reglamentos, ¿no? Para el uso de la bandera, del escudo de la nación mexicana, etcétera. Personas que luego ponían en sus coches el águila nacional, ¿no? La pegaban ahí con una pegatina, ¿no? Como para distinguirse de los demás. Esta fotografía que salió en un video causó polémica, fue criticada por panistas y no panistas. Primero porque violenta el reglamento del uso del escudo nacional. Pero ¿qué puede haber en la cabeza de una persona, dirigente de un partido político, que se atreve a hacer esto? Pues mostrar su nacionalismo, ¿no? Su identidad, yo soy México, no sé, desconozco, no conozco bien a bien, y aquí sí mentiría yo, sobre el reglamento o las violaciones del uso de los símbolos patrios y específicamente de los colores nacionales, ¿no? Sí, sí la hay. Sí, no, lo sé, digo, Sí. le estoy diciendo que yo desconozco Ah, cuál es la posibilidad o no de, sí. porque me quiero imaginar que Augusta no sé si se mandó a hacer su Sí, playera pues sí. o la estaban ya comercializando como tal. Digo, ahí sí no sé No, si ella, tengo entendido que se la mandó a hacer. Tengo entendido. este, pero bueno, no deja de ser, porque además es la crítica que se le había hecho, por ejemplo, al Partido Revolucionario Institucional, ¿desde cuándo? Exactamente. En la utilización de Exactamente. los colores desde una óptica partidista, ¿no? Exactamente. Este, y aquí es el intento pues, de despojar. Ahora, aquí no están los colores, está Es la símbolo, bandera. Es la bandera. el símbolo nacional. Como si fuera la banda presidencial, pero era una blusa. Mm, Como en los espectáculos Como se ha si fuera dado. Juan Escutia, Ándale, sí, exactamente. faltó aventarse. Exactamente, exactamente. Se envuelven en la bandera. Sí. A mí se me hizo de muy mal gusto y de muy poco sentido común y de una asignatura pendiente que la ubicaría yo en la inteligencia. Eh, el uso, no te estés riendo, el uso de la bandera de los gays, del arco iris, con el escudo nacional, en un espectáculo en los Estados Unidos, otro en México, algunos han salido a desfilar con la bandera gay y el escudo nacional también. A ver, repito, desconozco cuál es el reglamento como tal, pero también yo creo que hemos dado demasiado o se ha generado demasiada, ¿cómo decir? Demasiado mito, demasiado respeto sin respeto real a los símbolos patrios. Y esto ha causado más bien, para mi gusto, escándalos innecesarios. O sea, yo sí sería de la idea de que habría que desacralizar el símbolo patrio como tal y dejar que lo usen los gays sin problema. Digo, es obvio que todo tiene que ver con una. Eh, Al inicio dijiste algo que se me hace que es la base de todo el asunto. ¿Durante cuántos años, décadas, 7, 8 décadas, se asoció los colores de la bandera con el logotipo de un partido político? Y a partir Es, de eso es que yo no digo que hay que cambiar los colores de la bandera, más bien hay que no, impedirle al PRI que use los colores de la bandera, porque la primera falta de respeto del reglamento, si es que existe, ha sido de parte de un partido político. exactamente, exactamente. Y la sacralización de no lo uses, ¿no? Digo, a final de cuentas, ¿qué hizo el cura Hidalgo en 1810? Agarrar el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera hacia una rebelión, hacia una guerra. Podríamos pensar que es la primera guerra, la primera bandera de independencia, el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí me explicó? Y no sé si Sí, existía o no en ese tiempo un reglamento de utilización de los símbolos religiosos. ¿Sí? sí. Es, entonces,
Es obvio que como sociedad estamos compuestos de simbolismos, de contenidos y de muchas cosas, y que tiene que haber una reglamentación. Pero también es cierto que hemos construido a partir de un discurso de un partido de Estado durante muchos años, esta idea de qué pueden hacer ustedes, ciudadanos, y qué puedo hacer yo, Estado mexicano. Y en esa lógica se agandallaron los colores patrios, digamos, un partido político que se identificaba como el nacional, como el único poseedor de la historia, de la verdad y del propio reglamento para el uso de colores y de símbolos patrios. ¿Me explico? Sí, Entonces, en esa lógica, también creo yo que desacralizar mucho de esta imaginario como tal, y no estoy diciendo, evidentemente, faltar al respeto a la bandera, ni estoy diciendo, porque también hay el punto de quiebre hasta dónde puedes sí, puedes no. ¿Me explico? Como dentro de tu libertad, qué tanto se convierte en libertinaje. Pero traemos el estigma, insisto, de un reglamento que estaba ad hoc favoreciendo un partido político como tal, un discurso político como tal, ¿no? sí. Bueno, esto, si lo llevas al origen de los partidos políticos en el siglo pasado, quizá le encuentres una explicación. El partido derivado del nacionalismo revolucionario, que fue el primero, el PNR, de la Revolución Mexicana, usa los colores de la bandera, y los del PAN usan los colores de la bandera de la Cruz de San Andrés. Así Que es. la Cruz de San Andrés también se usó en un determinado momento en los primeros movimientos de la guerra de independencia, y Morelos, la trigarante fue después. sí, Entonces, Morelos, hasta en eso, fíjate, hasta en eso, el PAN usa los colores de la Cruz de San Andrés. así es. Sí, Y el PP, que luego es PPS, un color rojo. sí, Y el PAR, un color verde, si no mal recuerdo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. correcto, correcto, sí, 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 correcto, correcto, correcto. Bueno, es interesante. Debía de modificarse o de divulgarse más este tema, ¿no? Del uso de los colores, de los símbolos. En los Estados Unidos es muy común que los boxeadores se pongan los colores de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? En los shorts, Los en los... shorts, ¿no? Y es muy común y nadie se enoja. Los británicos creo que fueron los primeros en utilizar también esto, pintarse la cara con los colores, etcétera, todo este asunto, ¿no? En fin, y bueno, eh, las convocatorias de Morena para inscribir a los aspirantes a gobernador en los estados donde habrá elecciones ya se abrieron. El 18 se abrieron, tienen unos días para registrarse. Hay renuncias en Puebla de personajes como Olivia Salomón. Aumenta el número de mujeres en la lista de aspirantes, la de hombres se mantiene. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas que suceda? El ejercicio creo que va a ser interesante, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, para no variar, Puebla va a depender de la determinación en Ciudad de México. Recordemos Sí. el parámetro de cuota de género, por decir Sí, así. están empatados, Fritz, más o menos. Yo he intentado hacer una lista de los posibles. Guanajuato, pues todo el mundo dice que va a ser Ricardo Sheffield. En Yucatán hay 3 hombres y una mujer, por Morena, ¿eh? En Veracruz está Nale, que parece ser que no hay otra. En la Ciudad de México, lo que tú dices, está en veremos. En Morelos está Margarita González. En Chiapas, según Zoe Robledo, será la prima del presidente Manuela, no sé si es Obrador o es López. En Tabasco está Javier May, que es el que llevaba el Tren Maya. En Jalisco hay un morenista que se llama Pablo Lemos, que no dicen sí, no, no es muy firme. Y entonces Puebla queda verdaderamente a la mitad de todo en la definición. ¿Será
bajo tu óptica, que Puebla no le interesa mucho a Morena, nos van a dejar al último como de relleno a ver si toca hombre o mujer porque ya comieron lo que les interesa. Mm, no, no me iría por esa visión de desprecio, no nos interesan, sino más bien la cercanía con la Ciudad de México y la dependencia histórica de Puebla con la ciudad capital sigue generando problemas. Recordemos que Puebla se funda como la ciudad virreinal, a Virreinal. donde vienen a vivir o se generara la estancia para que a partir de desde aquí se convirtiera en la capital de la Nueva España, y el poderío de la Ciudad de México siempre impidió el propio desarrollo, y los conflictos que hubo comerciales, productivos y políticos entre Puebla y la ciudad capital, pues, la Ciudad de México, han generado una subordinación de alguna manera de Puebla hacia la Ciudad de México. Y hoy por hoy, sin querer, termina siendo el mismo elemento. Entonces yo entiendo a todos las corcholatas poblanas, ¿no?, que traen sus intenciones, sus pretensiones, pero creo que la determinación final tiene que ver con hombre o mujer, y de ahí se va a decantar qué va a suceder en Puebla. ¿Explico? Y la indefinición en la Ciudad de México sí es clara. O García Harfuch, nunca sé, siempre Harfush, ajá, Harfuch. Harfush. Este, esa indefinición, para mi gusto, es la que va a terminar decidiendo e inclinando la balanza, por más que se hable de porcentaje, simpatía, encuestas, quién va arriba, quién va abajo, quién puede, si los primos, si las mujeres, si las faldas. La gracia ahí sí, curiosamente, que además en Puebla no tenemos una claridad, como acabas de mencionar en otros estados de la República, donde la balanza ha estado por demás inclinada, como sucedió con la corcholata mayor, ¿no? Donde, más allá de las pataletas de Marcelo Ebrard, la condición de Claudia había venido siendo insuperable en todo tipo de ensayos de opinión pública, de encuesta, ¿me explico? Pero Puebla no ha tenido hoy por hoy una figura que aglutine como para que ya no dependamos de lo que pueda suceder con el género en la Ciudad de México. Quizá la variante en el caso poblano pudiera ser el elegir entre un miembro de Morena original, o no sé cómo llamarle, originario, y alguien advenedizo o alguien que se subió al carro. Eso ha sido en todos los espacios, ¿no? Esa determinación última ha tenido que ver con, creo, con los 9 estados o los 8 estados más la Ciudad de México, y de ahí también se vienen las candidaturas a presidencias municipales, más las candidaturas a diputados y senadores. Como ya había yo mencionado, si no mal recuerdo, la semana pasada o la ¿Sí? antepasada, hoy por hoy ya se viene la segunda fase, que puede ser desgastante, realmente. Lo que no sucedió, o que ha sucedido, pero para mi gusto, más allá de la indefinición de Marcelo, la segunda fase para mí es la que de pronto en las bases, en la tierra, puede generar más ampollas que la famosa o ideada ampolla mayor, o callo mayor, o dolor de cabeza mayor que pudiera haber sido Marcelo Ebrard. ¿Tendrá alguna preferencia Claudia Sheinbaum por Puebla y alguno de los personajes que figuran en las listas? Se le vio muy cerca siempre de Julio Huerta. Se especuló mucho que la llegada de Sergio Salomón al gobierno había tenido la influencia de alguna manera de Claudia Sheinbaum al impedir que no llegara a alguien designado por los dos aspirantes en relación con Adán Augusto. Fue el equilibrio, digamos. ¿Habrá algún interés de Claudia Sheinbaum por Puebla en especial? Algún nombre no creo. Y Julio no creo que, digo, fue el coordinador de Claudia en Puebla, como todos sabemos, ¿no? Renunció a la Secretaría de Gobierno para encabezar y apoyar
la carrera de Claudia, pero si es su favorito, además no lo veo como favorito de la ciudadanía o del pueblo, de las intenciones de voto, aquí entre nos. Ahí sí nunca ha aparecido en ninguna, no ha subido, ¿no? Su porcentaje, su numeralia. A ver, yo creo que obviamente la recomposición. Puebla tenemos la bronca esto. Uno, de cómo hemos venido padeciendo incluso el proceso de la cuarta transformación desde 2010, desde la elección del 18, ¿no? Puebla es el único estado que no termina de asumir el poder o la legalidad y la legitimidad de la propia elección hasta el fallo de la Corte, donde queda Marta Erika, no beneficia al entonces candidato y supuesto ganador Luis Miguel Barbosa, el fallecimiento de Marta Erika, repetimos elecciones, gana Luis Miguel, 13 de diciembre del año pasado fallece Luis Miguel, entra al quite Sergio Salomón. Entonces, las fuerzas poblanas han estado en constante mutación, que no tiene la tranquilidad o la posibilidad de haber planeado las pistas de aterrizaje como en otros estados de la República, y en nuestro caso hemos estado con cualquier cantidad de alteraciones de la vida político-social y cualquier cantidad de mutaciones al mismo tiempo. Entonces, Puebla sí es un laboratorio, como siempre he dicho. Si ya había yo planteado que en los 70, 60, 70, para Luis Echeverría Álvarez, Puebla se convertía como en un laboratorio social, ¿te acuerdas que lo he dicho más de una Sí, ocasión? sí, sí. Bueno, pues hoy por hoy, carajo, Puebla sigue siendo un pinche laboratorio social, ¿no? Donde estos acontecimientos históricos, ya no me voy a ir más atrás, sino desde el 2018, han provocado una indefinición, y por más que tuvieras, en el caso de Claudia, la mirada puesta en Julio Huerta como su gran gallo o su gran corcholata, pues evidentemente está repensándolo porque no tiene la capacidad, la fuerza, el punch, el conocimiento de los otros que sí se han estado anotando, o de las otras que sí se han estado anotando y que han trabajado de manera diferente, ¿no? Pues sí estamos ante una situación, para no variar, por demás compleja, donde ahí sí he de reconocer cómo Sergio Salomón ha venido a temperar, a bajar el nivel, no solamente de las agresividades que había manifestado en su momento Luis Miguel, sino ha sabido, ¿no?, jugar ajedrez dentro de la lógica de la política poblana en el cortísimo tiempo que le toca de gobernador. El día 16, durante el desfile, en estas entrevistas callejeras, el gobernador dijo que le pedía a los aspirantes, dijo, no podemos pelearnos entre los poblanos. Interesante esa convocatoria a que no se peleen, a que lo importante es mantener la unidad. Dicen los actores políticos que se promocionen rumbo al 24 deben caminar al ritmo de la sociedad, dijo el gobernador, y aludió que debe haber unidad y sin división entre los poblanos. Así es. Así es que se ha logrado, digamos, ¿no?, ganar consensos ante los disensos que se habían generado en nuestra entidad, ¿no? Sí, 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 la verdad sí. Muy bien, pues ya para terminar, murió Tulio Hernández, un político de la vieja guardia, del viejo puño, que cuando lo nombraron candidato dijo Tlaxcala se gobierna con saliva y pulque, o pulque y saliva, no sé qué dijo primero, si pulque y luego saliva, o saliva y pulque. Y Todo un llevaba de la mano a su esposa, la entonces primera dama de Tlaxcala, Silvia Pinal. Silvia Pinal, y mira, ella es más grande que él, y se murió Sí, primero él que, que Silvia Pinal. En fin, sí, pero al final de cuentas, la gubernatura de Tulio estuvo marcadísimo por su esposa, en ese entonces, que era Silvia Pinal. No nos hagamos, ¿no? eh, eh, No dejaba de ser un priista del nacionalismo revolucionario, pero su convocatoria y su imagen se basó a partir de la primera dama de entonces. así es, así es. Eran otros tiempos y ese era el sistema que nos tocó vivir en aquel momento, Así es, querido. ¿no?
Ey, Bueno, don Fritz Glockner, querido, abrazo, igualmente, besos a tus mujeres, abrazos para ti. claro que sí, Nos estamos en vemos. contacto, con gusto. Gracias, gracias. Andrea Sandoval Tapia, estamos grabando en 15 de septiembre, estamos patrióticos, tú ahí con tu fondo de pantalla de la bandera mexicana en algún pueblo, en algún sitio. ¿En dónde es eso? Quién sabe, pero me gustó también. Me No gustó sé. y te lo adjudicaste ahí para el programa de hoy. Pues sí, aquí en México, ya sabes, las fiestas patrias y en las embajadas, ¿no? También a veces en los países se hacen celebraciones en las embajadas. Hace años era famoso que podías entrar con tu pasaporte a cualquier embajada y pues es un asunto muy, muy agradable para los mexicanos que están en el extranjero presentarse de pronto en su embajada y que puedan entrar y hasta les invitan un tequila o una cerveza, que es lo que normalmente dan en las recepciones y quizá algún antojito mexicano. Pero Ujú, digamos en el contexto del comportamiento social, ha habido en los últimos días algunas críticas de la Secretaría de Gobernación de México hacia algunos actores de medios artísticos, cantantes, que han usado el símbolo patrio, la bandera mexicana, cambiándole los colores, por ejemplo, y poniéndole los colores de la bandera gay. Y esto le ha molestado a mucha gente y han presentado quejas de parte de la Secretaría de Gobernación. No sé si lo viste el tema, pero no. te pongo algunas fotos de... hubo un caso de algún actor, alguna gente que hizo este, polémica, vamos, con este tema. Mira, están estas que se dieron en algún sitio en el mundo. Ujú. No sé si las alcanzas a ver, Sí, pero sí, sí. ahí está Thalía Ujú, con la bandera de México junto con una bandera gay. Ahí tienes ujú, otra. ujú, eh, esta otra. ujú, Y por aquí hay alguna, bueno, estos personajes que juntan las dos, ¿no? El grupo Firme, que fue uno de los que criticaron mucho. Entonces hay un exhorto, hay un comentario de parte de la Secretaría de Gobernación para que no se use esto. Y hubo algunos casos como el de una panista poblana, que es presidenta del PAN, que también se vistió, esa está interesante, se vistió con los colores de la bandera mexicana y causó también un revuelo tremendo. A ver si la tengo por aquí, pero creo que ya bajaron la fotografía, porque la señora, que es panista de corazón, pues fue criticada muy seriamente hasta por gente de su propio partido político. Ándale, Si pues. aparece por aquí, aquí está, Augusta Díaz de Rivera. Mira, te la voy a poner. No sé si lo hacen en el afán solamente de captar el reflector. Ahí la ves en la Mira. parte trasera en un círculo. Ujú. Ofrece después una disculpa, pero en este tweet En Puebla, los dirigentes de los tres partidos que participamos en el Frente Amplio por México
estamos recorriendo juntos el interior del Estado para que con el ejemplo podamos pedirles a las estructuras que comiencen a trabajar de manera coordinada en identificar perfiles que aspiren a ser responsables del frente a nivel municipal. Ya ocurrió a nivel nacional. Esto ha causado una polémica tremenda. La han criticado en el PRI, en el PAN, la sociedad en términos generales. Se tomó como una burla. Y todo esto nos lleva al asunto de lo que entendemos por el nacionalismo o el patriotismo, ¿no? Te mandé por ahí algún artículo de psicología política que se publicó en 1994. No es muy relacionado con México, pero se me hace interesante los puntos que se manejan. Y Lo dice, es. el patriotismo es uno de los pilares centrales en la vida de un grupo o nación. Al considerarlo como un valor deseable, cada grupo intenta inculcarlo en sus miembros a través de los mecanismos culturales, sociales y políticos. La literatura enaltece las acciones del patriota. Estatuas y cuadros los perpetúan para las siguientes generaciones. Fiestas nacionales conmemoran sus nacimientos, muertes o hazañas, mientras que las instituciones sociales ven a los patriotas y al patriotismo, junto con los himnos nacionales y las banderas, como los aspectos más importantes de su propia identidad. El sistema educativo, además, explícitamente, intenta inculcar el patriotismo como un valor de las generaciones más jóvenes, ensalzando formalmente la vida de los patriotas y resaltando la importancia del patriotismo en la supervivencia de los grupos. El texto es bastante grande, te lo mandé y habla de los enfoques de psicología social Ujú. y o sea, bajo la perspectiva psicológica, lo que se entiende como el nacionalismo y el patriotismo. Hace muchos años, cuando empezamos a hacer radio, en 1979, 80, por ahí, yo mandé en una de estas fechas a un reportero de estos que comenzaban, José Antonio Cuellar, lo mandé a la calle con grabadora en mano, no había celulares, no había la modernidad de hoy, a preguntarle a los jóvenes que encontrara en la calle si sabía el nombre de los niños héroes de Chapultepec que se conmemoraban el 13 de septiembre. Y no lo sabían. Les preguntaban sobre el padre de la patria. Dígame 5 nombres de los héroes nacionales. En cambio, les preguntabas de fútbol y si sabían todos los nombres de los jugadores en aquel momento, o del béisbol, o de la lucha libre, Ujú. de los artistas, los cantantes de moda, pero no del nacionalismo. Ya no te digo de las fechas importantes para la nación mexicana, los tratados que se firmaron durante la independencia, o sea, lo que se supone que conmemoramos el 15, cuando el grito de Dolores, ni saben quién fue el cura Hidalgo, por qué estaba en Dolores y qué se celebraba en Dolores aquel día, que es la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, en el pueblo de Dolores, la patrona, Nuestra Señora de Dolores, por eso el tema de Dolores, la Virgen de Guadalupe, el Ejército Trigarante, Iturbide, toda esta serie de temas relacionados con la historia de México. Los chavos, te hablo de 1980, 79 u 80 cuando lo hicimos, no lo sabían. Al cabo de tantos años, es obvio que ahorita lo saben menos. Sí. Lo saben menos. Y entonces, si en los Estados Unidos, en el box, los boxeadores se ponen el calzón con la bandera de los Estados Unidos y los ingleses también se visten con la bandera de Inglaterra y los españoles y muchos otros, en México es un asunto que se mantuvo siempre como que en reserva el no violar o no cambiar o no burlarse o no darle un uso banal a los colores del lábaro patrio que tengo ahí atrás, por ejemplo. Ahí está mi Ujú. bandera. En mi generación quizá fue muy importante.
En la generación de hoy ya no tanto. Entonces me quedé pensando, ¿dónde se construye hoy día, en tiempos modernos o posmodernos, ante una sociedad líquida, ante la cultura que se nos va de las manos, ante este asunto de que ya no hay guerras y que un partido político se identificó con los colores de la bandera mexicana? ¿Cómo se construye y qué tanta seriedad, qué tanta trascendencia tiene para las nuevas generaciones el patriotismo, la soberanía, el nacionalismo, estas cosas que quizá ni les interesan ni las entienden? ¿Cómo ves? Buenísimo el tema. El artículo sí es un poco largo, pero la verdad Sí. es que vale cada hoja. O sea, muy bueno, muy específico, muy claro. Hay algo que a mí me parece muy importante con lo que puedo empezar a resaltar y es que el patriotismo Perdón. no es una idea, salud, no es una idea que está como afuera, no es algo como que, ay, pasa allá, sino es un fenómeno que lo define muy bien, socio-psico-político. Para mí estos tres pilares son, pero completamente congruentes y es muy, muy interesante analizar. ¿Qué es lo socio? Desde que tú naces, a lo mejor tú no sabes exactamente ni dónde naciste, ni cómo naciste, ni nada, pero te enfrentas a las cosas de la cultura, lo que en ese lugar se hace, ¿no? Por ejemplo, la mamá tiene estos baños, bueno, el hecho de que una partera te reciba, o sea, un hospital, o todo esto que es parte de la tradición, de la cultura, de lo social, ¿no? El idioma en el que te empiezan a hablar, las canciones de cuna, si a partir de ciertos meses, que por ejemplo aquí se habla del tercer mes, en México es más como el sexto mes, cuando empiezas a dar comida, cuando empiezas a ofrecer ciertos frutos, ciertas cosas, todo eso es parte de esas costumbres, la música que oyes, los juguetitos que te compran. Claro, a los niños ya no se les da tanto el valero ni nada, ¿no? La mayoría empieza a pedir casi los mismos, se estandariza. Pero el hecho de que esta primera sensación sea lo social, de en qué idioma me hablan, en qué idioma me arrullan, ¿no? Quieras o no, la cultura, aunque no es capaz de analizar aún el niño tan pequeño, empieza a comprender qué tan ruidosa es, qué tan lenta es, qué tan emocional es, qué tan menos emocional es, y desde ahí empieza a formarse lo psicológico, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos? No, pues somos, pero bien alegres, porque incluso en fiestas tristes ponemos mariachis, incluso funerales, tenemos el Día de los Muertos, ¿no? Y el niño no sabe ni exactamente de qué va, pero ve las fotos, ve la ofrenda y ves y comienzas a tener, ¿no? Esos encuentros con la religión, con la iglesia, empiezas a ver la bandera, empiezas a escuchar el himno nacional, empiezas a hacer el juramento a la bandera, ¿no? O sea, toda esta parte. Entonces, esas cosas, esas costumbres que se repiten año con año, te van formando y te crean una personalidad, ¿no? Lo que dices al final, este es mexicano. Cuando tú vas al extranjero, es muy fácil de notar cuando hay un mexicano en el grupo. Y Sí, créeme que me ha sí. pasado. Es facilísimo. Destaca porque se mueve más rápido, porque es más ruidoso, porque canta, porque está alegre, a veces sin razón aparente, ¿no? Entonces, porque de alguna forma necesita la música, no te voy a dejar mentir, la otra vez yo en el lago de Zúrich empecé a escuchar a Vicente Fernández y comencé a voltear quién era el que estaba oyendo a Vicente Fernández, ¿no? Y estaba cantando lo normal, como si estuviera en el zócalo de su ciudad o algo así, ¿no? Entonces, esa definición, esa forma de hacer vínculos, que a mí me parece esto como lo importante. Yo diría que el patriotismo, el sentimiento, el amor hacia la patria es un vínculo. ¿Cómo me vinculo a todo lo que me presentan? La comida, las canciones, las tradiciones, la cultura, la forma de ser, la emocionalidad y qué debería de rechazar según mi patriotismo, ¿no? Se dice que todo mexicano que se respeta de alguna forma tiene un resentimiento Tlaxcala, ¿no? Cuando te enseñan la historia de México y te das cuenta que gracias a ellos los españoles supieron más tácticas y más cosas y nos conquistaron, empiezas a tener un resentimiento, ¿no? Cuando te das cuenta que no, que también los gringos, y entonces te vas contra los gringos. Cuando empiezas a sentir eso, es cuando empiezas a también tener una emocionalidad mexicana. ¿Qué siente un mexicano? Pues un mexicano se emociona y mírale, se le paran los vellitos de los brazos cuando escucha el mariachi.
escúchalo en el extranjero y dan ganas hasta de llorar. O sea, es una sensación, el cielito lindo, los mundiales, la forma en que nos manifestamos, ¿no? Públicamente, te decía cómo somos sueltos, como dicharacheros y todas estas cosas que son de mucha emocionalidad, ¿no? Se dice que una vez Chabela Vargas, que no era mexicana, pero que dijo que los mexicanos podían hacer donde les diera la gana, Es una estaba cantando frase en... derivada, es una frase derivada de los vascos, que los vascos dicen nacen donde quieran y siguen siendo vascos. Como para Mira, decir que la tierra en donde nacen no influye para nada en su vocación, digamos, nacionalista o patriótica en este caso. porque se desarrolla como una emoción, como una percepción de esto soy yo, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que no toleramos en un mexicano? Que no acepte que es mexicano. Y tenemos esta frase, por ejemplo, si te la que encuentras en sea Estados Unidos en el shopping, malinchista, ¿no? Como se que dice. sea malinchista, que tenga el nopal en la frente, el frijol en el diente y no te quiera reconocer que es mexicano y que habla español, o que se avergüence, o que presuma de que tiene cierta ascendencia, ¿no? Al final todos los mexicanos somos algún tipo de mestizo, unos más blancos, otros más morenos, pero realmente encontrar descendencia que no esté mezclada es muy difícil, ¿no? Es algo que pues hace muchos siglos y es difícil que haya como solamente lugares o familias que se han mantenido de alguna forma puras, ¿no? A lo que eran antes los mesoamericanos, ¿no? O prehispánicos. Entonces, esta parte es muy interesante y a mí me gusta porque entonces se puede desarrollar, es algo que puedes hacer, es algo que puedes formar dentro de ti más o menos y que de alguna forma te conecta con los demás, ¿no? Te decía, tú te encuentras con otro mexicano en el extranjero y de alguna forma hay una hermandad. Ah, hablamos el mismo idioma, venimos al mismo lugar y ya nada más preguntas, ah, pues tú de qué ciudad eres. No, pues de tal, de aquello. Y comienzas a notar las diferencias, ¿no? Si uno es de Puebla, sabes cómo somos los poblanos, medio mochos, medio cerrados, ¿no? De repente no socializamos tanto como los socializan a lo mejor las personas de costa. Las personas de cualquier costa que tú quieras son más abiertos, más charcheras, necesitan más amigos, enciérralos en un lugar y se sienten así como, oh, mal, ¿no? En cambio, el poblano es un poco más tradicional, más serio, más de ciertas formas, y no encaja a veces siempre a lo mejor con alguien tan abierto como una persona de costa, ¿no? El de Tlaxcala, pues bueno, igual le decimos que ese mexicano es. O cuando te enteras que la gente ha visitado Cancún y les dices, no, no, pero es que Cancún no es México. Allá el dólar y lo que se hace y todo está hecho para los turistas. O sea, sí es territorio nacional, pero no es como el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Vete al Zócalo, súbete al metro, vete a Reforma, vete a todas estas cosas que nos representan, ¿no? Vete al museo ay, prehispánico, ¿no? Todas estas cosas que nos definen. Entonces, realmente el ser patriota es algo que se aprende, que se puede aprender mal, que se puede aprender bien, que se puede medio aprender. Tú empezaste a decirme, bueno, es que los niños héroes, ¿no? Es que quiénes eran los que participaron. Hay gente que no sabe si estamos festejando la Revolución Mexicana o la independencia o por qué gritamos Viva México, ¿no? Entonces, esa manera en que no hemos aceptado esa historia nos refleja la falta de identidad. La primera cosa que tú haces como mexicano cuando viajas es que te preguntan, ah, ok, ¿y de qué ciudad eres? ¿Y qué tan alta es? Oye, ¿y cuántos kilómetros de diámetro tiene? Oye, y ahí Ah, la de... y el narco y la seguridad, ¿cómo son? ¿Y qué significa México, no? Y ahí tú te pones a buscar el ombligo de la luna, y qué significa y en qué idioma era y qué hablaban, ¿no? Y ha habido gente que, por ejemplo, a mí me dice, ah, en México, ¿qué se habla? Mexicano, ¿no? Y yo así de, no, se habla Sí, hay un español. desconocimiento, sobre todo en Europa, es asombroso que pese a toda la divulgación que se da a lo mexicano, a la cultura mexicana, el cine, la comida, etcétera, las telenovelas, hay muchas personas que creen que México es Cancún, como lo dices, efectivamente, Ujú. sí, O que es como cualquier pueblo en la sierra, ¿no? Ya sea sí, de igual de sí, Oaxaca sí. o de Puebla, da igual. O sea, Hay una definición que leí, te la leo, son unas líneas, dice, los psicólogos utilizan la emoción y el pensamiento para distinguir entre patriotismo y nacionalismo.
Si el primero se sitúa en el plano de la afectividad, el segundo se coloca principalmente en el ángulo del cálculo y de la comparación racional. Patriota es el que ama a su país, se siente orgulloso de él, está dispuesto a defenderlo y poco más. Inicialmente es una reacción básica, afectiva y reflexiva que prende en el ciudadano de forma silenciosa e inconsciente sin darse cuenta. El nacionalismo, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, se mueve en el ámbito de la razón, en el esquema lógico de ordenar las cosas por su importancia y otorga a la propia nación el escalafón más elevado. La nación a la que uno pertenece, sea cual sea, es vista como superior a las demás, es mejor que las otras y, a veces, hasta se le concede una misión, un papel primordial en el juego de naciones. Puestas así las cosas, estamos hablando simplemente de pensamiento y emoción. ¿Qué te parece? Buenísimo, y fíjate que el nacionalismo es lo que me mostraste en la foto. Sí. El nacionalismo es algo de orden político, no es algo de orden ni psíquico ni social. O sea, social en el sentido de lo que te decía, la cultura, con lo que te tocas. Entonces, cuando esta política se pone la bandera de México y quiere representar la emoción, el sentir mexicano, la patria, es algo de lo que no puede adueñarse el nacionalismo. Es algo que no puede tomar un partido político, porque un partido político en sí mismo es una sección de, y tiene sus propias características, tiene en algún momento pues su propia ideología, sus propias creencias y a veces hasta religiones, ¿no? Hay partidos que dejan muy claro qué tipo de religión apoyan. Entonces, cuando ellos quieren hablar por todos, es cuando la mayoría se siente ofendido, porque dicen, no, 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 espérame, espérame. No puedes ponerte la bandera a menos que de verdad representes a todos. ¿Quién sí puede ponérsela? El presidente. Porque aunque no lo haya elegido la mayoría, sí representa a la mayoría frente a quién, frente al extranjero, porque es el presidente de México, espero que se pueda dar el caso de la presidenta de México, y entonces representa este sentir mexicano. Sí, mi presidente, o hay gente que dirá, tu presidente, porque mi presidente no es, a mí no me representa. Y entonces viene este logo de a mí no, porque en realidad sí lo hace. Entonces yo tengo que hacer una negación de que no va a mi sentir con esa persona. Cuando ella se lo pone, entonces quiere usar este amor, esto que es sociopolítico, psíquico, perdón, socio-psíquico, quiere usarlo desde lo político. Y es allí donde nos molestamos. Es ahí donde sentimos que eso no se usa para eso porque yo amo a México y no te voy a dejar que lo ensucies, te pongas la bandera, el movimiento gay o en algún momento los grupos feministas que también han pintado la bandera de violeta, que es una forma de decir aquí estamos, que han tomado monumentos y que han querido hacer en algún momento glorietas, monumentos dedicados al feminismo, también se les ha parado porque parece que el patriotismo no permite estas segmentaciones, ¿no? No puedes, sí los incluye a todos, pero no podemos mezclarlo con un grupo y hacer de esa ideología de ese grupo algo que sea para todos, porque entonces todos comenzamos a decir, no, 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 no. Son héroes nacionales, no son candidatas, no son ideologías partidarias o no partidarias. Entonces es donde nos molesta, porque lo que nos han enseñado a amar y lo que nosotros defendemos y por lo que nosotros moriríamos, que es la máxima muestra de orgullo y de amor, morir. Esa era otra pregunta, ¿no? O sea, ¿quién está dispuesto a dar la vida por su patria? Y entonces te pones a pensar en el servicio militar, que es obligatorio en este país y que muy pocos lo cumplen porque la mayoría se enlistan en las universidades a pasar lista los sábados, a marchar, a jurar bandera, tener su camiseta y su gorra y su kepí y pagar semanalmente lo que tengan que pagar para, sobre todo los que tienen que estar en esas circunstancias, te toque bola negra, bola blanca, todo este asunto tan tradicional de México, cuando en otros países la princesa Leonor, o no sé cómo se llama, la de España, se alistó a la Academia Militar de Zaragoza y está haciendo su servicio militar. Aquí en México
no somos proclives a entregarle 1 año de nuestra vida o 2 años de nuestra vida a la patria sirviéndole desde el servicio militar. ¿Te das cuenta? Y es de alguna forma un error y espero que puedan corregirlo en el sentido que a los jóvenes no les da orgullo. Algo que a No mí me se sienten preocuparía más, orgullosos, que no se sepan los nombres de los ¿no? niños héroes. Para mí lo que más me preocupa es que no sientan un orgullo de ser ¿No? parte del Son ejército capaces mexicano. de traer una camiseta del Real Madrid o del América o del equipo que tú quieras Sí. y no un símbolo patrio. ¿No? Y vestirse y lo que le ponen y eso, tal vez porque encuentran que no tiene sentido hacer el servicio militar. Y aparte de ser un requisito obligatorio, que ese es otro tema que también se mezcla, pero ahorita regreso a él. Y entonces solamente van a ser, a veces ayudan a los militares cuando hay una inundación, cuando hay una emergencia, cuando parece que no tiene como mucho sentido, no está bien definida la identidad del mexicano joven que hace un servicio militar. A diferencia de otros lugares, te comparo aquí, incluso aquí se hace el servicio militar para los hombres 1 año seguido, pero lo hacen por semanas al año. Hay algunos jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo interrumpo mis estudios o interrumpo mi trabajo, ese año completo no trabajo y entonces voy todo el año al servicio militar. Las cosas que aprenden, las formas en que les ponen, les genera orgullo. Armar, desarmar, esas tácticas militares, la forma, como comen, bueno, ¿qué te digo? Un lujazo. Hay chocolates esos más buenos que lo que te puedas imaginar en cualquier tienda. Entonces les genera un orgullo, una pertenencia. Cuando yo he visto a los jóvenes con su uniforme suizo, te impone. Es algo que si dices, ay, un día que pueda, a ver si les tomo la foto, te Sí, o sea, impone. pero fíjate, Cuando hablas de la Guardia Suiza que cuida sí, al claro, Papa, claro, el tema wow, del o sea, Vaticano, wow. sí, Entonces, pero ¿qué fíjate, pasó con la identidad, ahí no? hay una tradición en Europa y en otros países, hay una tradición, Chile, hay una tradición de respeto al ejército, a la vida militar, a todo esto, como una forma de ser patriota. En nuestro Ujú. país, en el caso de México, es muy difícil encontrar hoy día a personas que tengan esa vocación. Fíjate bien, Sí. Y es algo muy bonito y es algo que la gente a lo mejor no conoce de primera mano. yo no sé si en Eh, un sondeo, en estos estudios que se hacen en las preparatorias o en la secundaria, los estudios para saber las preferencias vocacionales, aparezca como el punto más importante, quiero ser militar, quiero ser sargento, quiero cuidar a la población, quiero servir a los que estén en desgracia en un sismo, en una inundación. Pues, no creo, y me parece más bien que los militares, en una gran mayoría, la tropa pues, está ahí por necesidad, porque pues, es un trabajo, es un sueldo, Hay que hacerlo. y hay que Y fíjate que ese hacerlo. es el problema. No hay un suficiente conocimiento de cuál es la identidad del militar y a veces no se les ocurre que existe el colegio militar. Y que el colegio militar, a diferencia de cuando solo vas a hacer tu servicio, y eso son cosas muy diferentes. El colegio militar te puede preparar para que estudies en algún momento una carrera, para que seas, por ejemplo, un médico militar, que son súper valorados, tienen mucha, ¿cómo se dice? Mucho estatus. La gente cuando va al hospital militar, no sé cuántas personas saben que hay un hospital militar al que puedes ir, claro, va la mayoría de los familiares de militares, pero su nivel de estudio, su preparación, su profesionalismo es muy bueno. Los médicos militares son muy buenos. Entonces, no ven todas las ventajas. Dicho, ya no sé si existe todavía el Banjército, que era este banco del Sí, ejército como tal. sí, sí, todavía existe, sí. Se cree que Y creo únicamente que ahora ya existe, será bienestar en poco tiempo, pero bueno, sí. uy, eso sí estaría mal porque es de la patria y no de la nación, que son cosas diferentes. Pero cuando no existe este contexto, cuando la gente no sabe qué hacen los militares, para qué lo hacen, no existe esta sensación de apego, de vínculo, de orgullo. Y es algo que te voy a decir ahora, que para que no se me pierda la idea, la obligación. Pareciera que
aún nos están conquistando, en donde nos tienen que meter, de la misma forma que los españoles metieron la religión, el idioma, pareciera que nos tienen que meter por sumisión y por obligación el amor a México. Y es ahí, para mí, donde está el error. O sea, Está el error en, el amor a la patria, ¿dónde se construye? desde lo social y lo psíquico. Eso es lo más fuerte. Pero cuando se vuelve político, cuando dices a las escuelas todos los días el honor a la bandera y la escolta y caminas derecho y le haces así y la das y el juramento, cuando se vuelve una obligación, cuando te lo ponen porque tienes que y deberías sentirte orgulloso, entonces es la pedagogía pero de lo contrario, porque entonces te harta, te fastidia, te cansa, no le encuentras sentido, no le entiendes. ¿Quién es Leona Vicario? ¿Quién es Josefa? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién eran los hermanos Cerdán? ¿Quién sabe? No es lo mismo Miguel Hidalgo que Pancho Villa, no estuvieron al mismo tiempo, no fueron amigos, y entonces le pierdes el sentido a lo que realmente era importante, tu historia, tu legado, y lo tomas como una imposición y como un tema horrible. Tú preguntas a la mayoría de los muchachos o niños que están ahora en la escuela, ¿cuál es la materia más aburrida? Y probablemente te digan historia. ¿Por qué? Porque son fechas, Sí, nombres, sí, tienes razón. bla, 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 bla. Tienes razón, sí es cierto. Entonces, la pedagogía para ser y sentirse orgulloso de México en las escuelas está fallando. No nos han enseñado, y de esto tú dijiste los 70, yo soy generación 80, o sea, luego viene los 90 y así, y yo creo que la mayoría podemos confundir héroes de la revolución con héroes de la independencia. Pareciera que como que pasó al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos no lo aprendimos de la forma correcta. No te dijeron, ¿sabes qué? Precisamente, ¿por qué no hay un rey en México? Ah, pues ¿sabes qué? Tiene que ver con la independencia, ¿no? Tiene que ver con esto, con este movimiento. Y fíjate cómo no las ideamos y cómo hicimos estas conspiraciones y cómo había estas reuniones y quiénes participaron e incluso perdieron la vida en estas cosas, financiaron. O sea, no te Sí, o sea, cuentan. ¿qué es la heroicidad? ¿Cómo se asume? ¿Como un sacrificio por la patria, como dar la vida por un ideal, o como una tontería de un chavo que no supo disparar y lo mataron y entonces pues, es un héroe porque defendió a la patria en ese momento? ¿Es heroico hoy el combatir al narcotráfico? ¿Es antiheroico ser corrupto? Ándale. Fíjate que Eh, hubo un homenaje que le hicieron en el Senado al cantante Emanuel. sí. No sé si lo viste, si estuviste pendiente de esto, no sé si será de tu gusto. Déjame ver si lo tengo, porque dijo una cosa muy interesante. Le hacen un reconocimiento y resulta que se subió a la tribuna y a ver si está aquí, y su discurso es de convocar a todos a la unidad. A ver si lo podemos tener aquí. Esta distinción al compositor mexicano, elogiando su contribución al arte y la cultura mexicana, destacó su influencia y reconocimiento a nivel internacional. Emmanuel agradeció esta distinción desde la tribuna. Gracias por todas sus palabras desde que entré. Gracias por decirme que los acompañé, unos desde chicos en la prepa, otros más adelante, otros, como pregunté antes, encontraron a la chica de humo y la condensaron y se casaron con ella. Otros andan buscándola toda la vida. Otros quieren dormir cansados para no pensar ya en el cansancio. Y otros estamos aquí para decir, tengo mucho que aprender de ti, amor. Gracias. No, no es esta parte. Hay una donde eh, dice que lo que les pide a los senadores que están ahí es que cumplan con la frase que está y se voltea en el muro trasero. Ujú. La patria es Es primero. un concepto de patria. O sea, cuando tú lees en el Senado la patria es primero, Primero. este,
Primero, ¿de qué? ¿Qué es la patria? ¿Qué es la Claro, patria? O sea, la patria, ¿cómo la defines y cómo concibes el concepto de patria por encima de tus negocios, por encima de tus deseos, por encima de tus debilidades, por encima de tu ideología? La patria es primero. O sea, es un asunto bien interesante que me parece que ya hemos dejado de, pues no sé, de saber el por qué ujú. se dice eso. La patria es primero. Yo diría que cualquier persona que se ha conectado con la sociedad sanamente, que es más o menos una persona normal psíquicamente, sin grandes dificultades, que tiene preferencias políticas más o menos claras, que hace un análisis de la vida, la economía, ese que ha aprendido lo que significa haber nacido donde nació y que no nada más es, pues es que México significa obligo de la luna y o sea, sino de verdad tiene claro qué es México, más allá de una tierra, ese sentimiento, entonces desarrolla ese amor tan profundo por México, ese patriotismo. Para mí es el resultado de amar genuinamente y de tener claramente tu identidad como mexicano. Y parece broma o mal chiste porque muchas veces esas cosas comienzan a desarrollarse cuando estás en el extranjero. Tú Sí, pregúntale al extranjero ajá, qué es lo que empieza a hacer en un momento, es a comer, a cocinar y la música y esto, y empieza a conectarse y te das cuenta de lo valioso que es México, de lo rico que es México, de en algún momento no solamente la diversidad, sino de verdad es un país a veces que parece un mundo mismo, por eso así es, pareciera como el así ombligo es, de... así es, así es. Pero volviendo a la frase, te cuento, Sí. 1815 fusilan a Morelos, José María Morelos, el líder de la Organización de la Independencia de México. Y queda el responsable como encargado de esto Vicente Guerrero. Se encarga de ser el líder en la etapa de la resistencia entre 1815 y dura 6 años. Y fue nombrado así este tipo de la resistencia debido a una significativa reducción de los ejércitos rebeldes a comparación de la anterior, y en parte se debió al indulto político que ofreció el virrey Juan Ruiz de Apodaca. En 1815, Juan Pedro Guerrero, que era padre de Vicente Guerrero, lo contacta Apodaca, el virrey, y le dice: ofrécele a tu hijo el indulto y lo haré general del ejército español. Entonces viene el pasaje. Dice Vicente Guerrero: compañeros, este viejo es mi padre. Ha venido a ofrecerme el indulto en nombre de los españoles. Siempre he respetado a mi padre, pero la patria es primero. De ahí viene Wow. la frase. Cuando le das ese sentido, es que hay una persona que decidió romper con su familia, con su padre, con el respeto a su familia, el amor a su padre, y pone por delante la patria. Esta circunstancia, ¿quién sería capaz hoy día? O sea, poner a la patria por encima de los negocios, del diezmo, del cochupo, del fraude electoral, de la urgencia de retener el poder político, de pisar a los demás, de explotar, de conseguir los permisos para talar, para desforestar, para hacer desarrollos inmobiliarios que afectan a los ciudadanos. ¿Dónde está la patria? Obviamente vendida, cortada, o sea, deshecha porque no estás poniéndola como la primera de los intereses, porque te voy a decir, la vida de un hombre no es tan importante como la patria al final. Por mucho que vivas, viviremos 100 años, pero la patria continúa, o sea, fue antes, continúa después de, ¿no? Entonces, cuando entiendes que ¿Es la algo misma más, patria la que definió Vicente Guerrero o la que defendió o priorizó Vicente Guerrero? ¿Es la misma patria que tenemos hoy? en teoría sí, lo que faltan son patriotas, ¿no? Lo que falta son personas capaces de amar algo más que sí mismos y su
idea próxima, ¿no? En este caso él hablaba de su familia. Entonces, del padre, ¿no? De ese que en algún momento pues le dio la vida, pero él dice, sí, mi papá me dio la vida, pero no olvidemos que la palabra patria también significa padre. Padre, viene Entonces, de, cuando bueno, tú, los romanos llamaban patria al pedazo de tierra que llevaban en un saquito y a las naciones, a los territorios donde llegaban y que pues conquistaban, cavaban en el centro, en el lugar de culto, y depositaban el saquito con la tierra del padre, la tierra del padre. Y entonces ya decían, aquí está mi patria. patria. Sí, Y claro, pero entonces la patria es más grande que el padre. Cuando lo claro, miras así, es claro, muy congruente lo que él hizo, claro, ¿no? claro. Entonces, en esa parte creo que ahora muchos somos ignorantes de nuestra patria y precisamente porque la ignoramos, no la amamos y como no la amamos, no la defendemos y simplemente hasta la regalamos, ¿no? Cualquiera de los recursos renovables, no renovables, a veces están en manos extranjeras, en donde decimos el maciosare, que la Sí, gente cree que es un nombre, sí, sí, comienza a venderse, ¿no? sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, desde el himno nacional no acabamos de entenderlo y no sabemos quién es el enemigo, porque a veces nosotros no somos el Bueno, amigo. ¿cuántos jóvenes hoy día, universitarios o empresarios, se saben del himno nacional? ¿Cuántas estrofas se saben del himno nacional? Por lo pronto reclaman ahora en septiembre también eso de retiemble en sus centros la tierra porque no nos gusta este Sí, mes, porque ya precisamente viste por que eso. septiembre es el mes de los sismos, y entonces dicen que van a quitar esa parte del himno nacional. Me Mejor ya no, mandaron, no la cantemos. me No, me mandaron un meme, a ver si lo tengo por aquí, porque está muy simpática. Sabes que el ingenio de los mexicanos en estos asuntos es verdaderamente enorme, es muy, muy grande, ¿no? A ver si lo tengo por acá, pero me mandaron un meme maravilloso. A ver si está aquí. No, está en el de la ópera, ya me acordé. Ahí es en donde lo mandaron. A ver si está. Viva el viernes, no. Aquí, eso es muy bueno también. aquí Viva el viernes. está buenísimo muy simpático, muy al estilo de lo mexicano. Y dice, pozole, bandera y tambor. Pozole, bandera y tambor, que este mes no haya otro tema. Tal cual. Y Sensacional. mira, me encanta porque sí tiene todo, ¿no? El sombrero, ahí me pareció ver el mexicano Las ahí maracas, la panzoncito, guitarra, el pozole, los tacos, todo. todas estas partes, ¿no? Está genial, de veras. Fíjate que la Eh, identidad del mexicano creo yo que es algo que está en crisis, que es algo, me empezabas contándome lo de la encuesta, empezábamos diciendo esto de cuántos conocen, cuántos saben. Creo que en realidad lo que hay que reforzar es también la identidad del mexicano, es conectarlo con lo que realmente ha sido México. Obviamente no podemos negar la parte prehispánica, no podemos, a mí me da a veces, o me ha llegado a dar ahora vergüenza no hablar un dialecto y hablar solo español. ajá, Porque cuando te das cuenta que en Europa los dialectos son muy importantes, cuando te das cuenta que la forma de hablar define mucho también quién eres tú, me siento ignorante de una parte de lo que yo tengo como ascendencia por no hablar un dialecto, ¿no? Entonces, eso es como ahora el sentimiento de vergüenza que jamás hubiera tenido en México, porque pues en México de alguna forma aún somos un poco pues sí, racistas en el sentido de que si te pareces a un español o te pareces a más un indio, tu color de piel, no, pues si lo hablas, eso lo hablan las personas de, pues sí, de alguna forma indígenas y sentimos esa vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que una forma que también tenemos que hacer no nada más es ponernos la bandera o no, sino realmente resaltar lo que es mexicano, lo que es prehispánico y cómo esas dos cosas se conectan hoy en nosotros, ¿no? Ser congruentes con la identidad que a veces dividimos porque nos conviene más, ¿no? Porque a lo mejor una persona de cierta posición social, lo que se conoce a veces o se mal conoce como los whitexican,
que son todas estas personas de ojos claros, piel blanca, cabello más o menos claro, se ponen cosas mexicanas como que los usan por moda, ¿no? Mientras las personas indígenas en las sierras o en ciertas localidades, pues es parte de verdad de su identidad. Y entonces es cuando nosotros tenemos que reconectar porque hay algo roto. Creo que de inicio, desde el mexicano, hay algo roto y dividido en su identidad, que tenemos que recomponer, que tenemos que de verdad reconocer e integrar en nosotros. Y te decía, el idioma es como la base. Mientras solamente hablemos español y no le demos el lugar a la gran mayoría de dialectos y las palabras, y a lo mejor digamos cosas como apapachar, que nos encanta la palabra apapachar. Ay, apapáchame, ¿no? Ay, vente apapacho, que tiene este origen, ¿no? Que no es lo mismo que abrazar. No, no, porque apapachar va más allá. Apapachar es un sentir mexicano también, ¿no? Entonces, en el momento que reconectemos con estas cosas y no nada más comamos pozole y nos pongamos el sombrero, sino que de verdad descubramos más allá nuestra identidad prehispánica, creo que seremos mejores mexicanos. El problema es que vivimos a veces tan acarreados, tan cansados de problemas, viene una cosa, viene otra, que reconectar con nuestra esencia, con nuestra identidad, pues debería hacerse en la escuela, y la pedagogía con la que tienen de la imposición no nos sirve para conectar con lo que es México y para O sea, comprender y luego defenderlo. sí. Entonces, el sistema educativo debía estar orientado a generar a patriotas más que a nacionalistas. De inicio a una identidad más clara, y después obviamente cuando tú sabes que eso que te han enseñado, que eso es México, te invita a amarlo, porque amarlo al final es una decisión. Te decía, hay extranjeros, hay mexicanos en el extranjero que aman mucho a México, hay extranjeros que aman mucho a México, y hay mexicanos en México que lo ignoran, aunque vivan ahí, aunque sea parte de su cultura, y no se conectan con ellos, ¿no? Hay mexicanos que aman muchísimo a México y que viviendo en México siguen haciendo todo por México. Entonces, lo que nos hace falta es eso, esa identidad bien construida, sólida, en donde digamos, esto es para mí ser mexicano, ¿no? Y a lo mejor es cuando veremos todas estas cosas que conocemos y que nos representan en México fortalecidas, y de alguna forma comenzaremos a defenderlas también, ¿no? Te decía, no solamente el español. Sí. Qué bueno que estamos hablando de español, pero hay palabras muy bonitas que tenemos de base. Sí, los dialectos, las lenguas, claro, los pueblos Sí, originarios. Muy bien, claro. pues ya le echamos nuestro granito de arena al tema de la patria. Y sin mezcal, ¿eh? Y sin mezcal ¡Ah! o pulque. Eso te hubiera caído muy bien ahorita. Sí, Un caray, mezcalito. pero bueno. Andrea, muchas gracias, como siempre. Eso es Placer. Manuel. Cuídate Muchísimas mucho. gracias. Ya nos veremos Igualmente, la próxima semana. Muchas gracias. así Buen día. será. Abrazos y no balazos. Eso. Noex Balanqué Bautista, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ti y a todos aquellos que nos hacen favor de seguirnos con una enorme paciencia Y devoción. y emoción. Y devoción, está bien. Bueno, las fiestas patrias, todo este asunto, 15, 16 de septiembre, la gente grita, la gente sale a manifestar su nacionalismo, su Amor por patriotismo, como quieras llamarle, se ponen en valor algunos conceptos, se discute de la historia, se hablan cosas que no todo el mundo sabe, algunos inventan, la historia oficial de una época del gobierno mexicano te llevaba hacia un tema, otros te llevaban a otro, Ujú. el grito se convierte en un elemento de definición del rumbo del país según el gobernante en turno. Ahora Sí. López Obrador, muera la mentira, muera la corrupción, etcétera, ¿no? Yo busqué, Vivan los migrantes. vivan los migrantes, busqué eh, un asunto de poesía que tuviera relación con estos temas y me encontré a Ramón López Velarde y me encontré
a otro que se llama Ricardo López Méndez, El Bate López Méndez. el Bate López Méndez. Nació en Yucatán, 1903. Fue periodista, locutor, ahí es donde le pusieron el El Bate. Bate. Ujú. López Méndez, sigo sin De saber. la W, si no mal recuerdo, ¿no? Yo creo que sí. Dentro de sus poemas, de su obra, les destaca un poema que escribió en 1940 para conmemorar el aniversario de la independencia y se llamó El Credo. El Credo. Ujú. Mejor Que en conocido, en la primaria nos los ponían a recitar. ¿sí? Mejor conocido como México creo en ti, pero Ujú. el nombre original es, ya sé por qué me da la luz así por la iPad que tengo acá. Eh, no lo voy a leer todo, voy a leer algunos versos nada más de el Credo, la segunda parte y la novena y la décima y creo que nada más, para no alargarme mucho. México creo en ti, sin que te represente en una forma porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe pero no la veo. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti, como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. Me gustó esta parte. Y el otro, de López Velarde, la de Suave Patria. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura del ajonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de edad, te dará frente al hambre y el obús un higo San Felipe de Jesús. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de Ramos yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. No, no son todos los poemas, no los, Ujú. en el documento que tengo que los cita como fundamentales en estas fechas, vienen cortados. Y estos poemas que también recuerdo solamente en los libros de texto de la primaria que nos tocó a nosotros, venían también estos fragmentos, ¿no? O algunos fragmentos de estos y Sí, otros poemas, sí, eh, y que formaron parte de la educación sentimental de nuestra generación con respecto a la patria, ¿no? Es sí, decir, el amor a la patria y que parecería, y a mí me tiene gratamente sorprendido, yo suponía que en el periodo neoliberal, a partir de los 80s, y paulatinamente, poco a poco, de manera muy invisible, a los niños y a las nuevas generaciones se les fue como quitando este sentimiento por la patria en la escuela, en la cuestión institucional. Poco a poco dejaron de haber los honores a la patria, solamente por ley, por reglamento tenían que hacerlo y muy rápido los honores a la bandera los lunes.
pero por ejemplo ya no hay concursos de oratoria para recitar estos poemas y estas odas a la patria, ¿no? Eh, y me tiene gratamente sorprendido ver que las nuevas generaciones, a pesar como no sé si llamarle plano, no sé, simplemente porque no solamente es en México, o sea, la educación neoliberal lo que busca es quitar un poco de identidad a cada nación y a cada cultura. Me tiene gratamente sorprendido ver que los jóvenes de ahora le tienen un gran amor a México, a su patria, ¿no? Visto en manifestaciones diferentes, no con la formalidad con la que nos enseñaron a nosotros, pero por ejemplo el respeto a la bandera, los chavos lo tienen, ¿no? El respeto al himno, a los colores patrios, y tal vez a lo mejor con cosas que suelen ser como un poco más superficiales como el fútbol, ¿no? La selección nacional representa ese amor a la patria, por ejemplo, Quizá ¿no? hoy sea el símbolo patrio por excelencia, el Sí, sí, fútbol. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en algún mundial tocan el himno nacional, los mexicanos, con todo respeto, Vibran. vibran, ¿no? Y con todo respeto. Y eso también lo vemos en estos días, en el 15 de septiembre, en el grito, en el desfile del 16 de septiembre, ¿no? Y, y fíjate, como dice Eduardo Nicol, y otros filósofos eh, que hablan de, para reconocerse a uno mismo, tienes que confrontarte con el otro. ¿Y cuál es el otro del mexicano? Pues el extranjero, ¿no? Y ahora, gracias a las redes sociales, podemos ver en YouTube y en otras redes sociales lo que piensan muchos extranjeros de México y a mí me sorprende que los extranjeros tengan tan muy buenas opiniones de México y de los mexicanos, ¿no? Tienen una imagen de que los mexicanos somos todo corazón, somos muy amistosos, amigables, familiares, que tratamos bien al extraño, por supuesto la comida, ¿no? Que les tiene fascinado al extranjero y entre otras cosas, también he visto en estas redes sociales españoles, chilenos, argentinos, alemanes, norteamericanos, eh, cómo, cómo admiran el sentimiento que tenemos por la patria en fechas como estas, ¿no? Frente a la bandera, frente al himno, porque muchos dicen, pues es que en mi país no le tenemos tanto sentimiento a nuestra bandera, por ejemplo, ¿no? Eh, pues como uno vive dentro de México y lo ves cotidianamente, tú crees que, No pues le que das no es la gran cosa, importancia, ¿no? sí. ¿No? Y necesitamos que el otro nos los diga, que nos hable de lo que Ok, somos, ¿no? ok. Y Fíjate que sobre esto que estás diciendo, hay dos poemas también resumidos de extranjeros. Jorge Luis Borges, uno maravilloso que se llama argentino, sí. De los mexicanos extranjeros. Dice, cuántas cosas iguales. El jinete y el llano, la tradición de espadas, la plata y la caoba, el piadoso Benjuí que sahuma la alcoba y ese latín venido a menos el castellano. Cuántas cosas distintas. Una mitología de sangre que entretejen los hondos dioses muertos, los nopales que dan horror a los desiertos y el amor de una sombra que es anterior al día. Cuántas cosas eternas. El patio que se llena de lenta y leve luna, que nadie ve, la ajada violeta entre las páginas de Nájera olvidada, el golpe de la ola que regresa a la arena, el hombre que en su lecho último se acomoda para esperar la muerte, quiere tenerla toda. Borges. Y Fíjate, Neruda tiene otro que se llama México. Dice, México, de mar a mar te viví, traspasado por tu férreo color, trepando montes sobre los que aparecen monasterios llenos de espinas, el ruido venenoso de la ciudad, los dientes solapados del pululante poetizo, y sobre las hojas de los muertos y las gradas que construyó el silencio irreductible como muñones de un amor leproso, el esplendor mojado de las ruinas.
Ah, Ahí qué. nomás. Los dos poemas. Pablo Neruda. Ahí nomás. Neruda, Neruda el gran chileno y Borges el gran argentino, El ¿no? gran argentino. De nosotros, los mexicanos. Eso, Es esa interesante, mirada, ¿verdad? Es esa interesante. mirada que tienen los extranjeros de nosotros, Sí, nos ayudan a comprendernos y a quitarnos un poco la mala idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? sí, sí. ¿No? Y qué bueno que finalmente, pues cada quien es como es de acuerdo a su cultura, ¿no? Pero pues nosotros los mexicanos, parece ser, de acuerdo a estas opiniones, que somos de los pocos países que amamos a nuestra patria, que es diferente a ser patriotista, Es ¿no? diferente, es Es diferente, claro. diferente. Nosotros amamos a la patria por lo que somos, no por consignas que vengan del poder, del Estado, del gobierno, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, sino de veras amamos, o sea, que no se metan con nuestra comida, por ejemplo, ¿no? Que no se metan con nuestras tradiciones, que no se metan con nuestros valores, que no se metan con nuestras ideas de mundo, con nuestra cosmovisión, ¿sí? Que se metan con el gobierno, ay, sí, que se metan con la política, no hay problema, que se metan con cosas como para nosotros poco relevantes, pero que no se metan con lo más sagrado, con nuestra madre, con la familia, y no solamente con nuestra madre directa, también con nuestra madre patria y incluso con la Virgen de Guadalupe, que es la madre de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, los mexicanos sentimos como ese orgullo de ser lo que somos, sin que nos los tengan que estar inculcando en la escuela de manera formal. Lo aprendemos de los otros mexicanos, ¿no? Pero Sí, además, la parte formal, que es la bandera, el himno, el escudo nacional, las ceremonias formales como la que vimos este fin de semana de las fiestas patrias, ¿no? La que vamos a ver, supongo, el 27 de septiembre, que es la conmemoración de la consumación de la independencia. Todos festejamos el inicio, pero y pocos sí se les festejan olvida. Se les olvida. la consumación, ¿no? Es cierto. Oye, también septiembre, además de ser un mes patrio, en un día como hoy, en 1985 y en 2017, conmemoramos los sismos, ¿no? Que también nos unieron como mexicanos, Claro. ¿no? Y más que como mexicanos, hay sí más como Sí, seres bueno, humanos. de ahí la burla del retiemble en su centro la tierra, ¿no? Ajá, sí, sí, que además está en el himno, Sí, y sí. parece ser que la tierra nos ha escuchado desde que el himno surgió, ¿no? Sí. Oye, entonces te quiero leer unos poemas. El gran escritor mexicano José Emilio Pacheco, en 1985, a unas semanas, meses del primer terremoto, gran terremoto del 19 de septiembre, escribió una serie de poemas, 17 para ser exactos, con respecto a esto, y te voy a leer el poema 4, que a mí me parece muy fuerte, bueno, muy, pues lleno de emoción, ¿no? De lo que significó. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las 6 de la colonia Granjas Esmeralda o de Nesa para ir a su trabajo de costurera o mesera, a la que iba a la escuela para aprender computación o inglés en 6 meses. Quiero pedir disculpas por su vida y por su muerte. Ruego que me perdonen porque nunca encontrarán su rostro verdadero en el cuerpo de tantos que ahora se deshacen en la fosa común y dentro de nosotros siguen muriendo. Muerto que no conozco, mujer desnuda sin máscara de que el yeso funeral, el sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplome, tú, el enterrado en vida, tú, mutilada, tú que sobreviviste para mirar primero la caída y poco después la intolerable asfixia, perdón. No pude darles nada. Mi solidaridad ¿de qué sirve? No aparta escombros, no sostiene las casas, no las erige de nuevo.
No puedo darles nada, pido al contrario, para salir de mis tinieblas, la mano imposible que ya no existe o que ya no puede aferrar para que se extienda todavía en un espacio del dolor o un confín de la nada. Perdón por estar aquí contemplando en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero de mi propia muerte. José Emilio Pacheco, Bueno, ¿eh? sobre el terremoto del 85. Del 85. Sí, a mí me parece que es fuerte, pero real, ¿no? ¿Cuántos, solamente que tuvimos la fortuna de que no nos pasara nada, contemplábamos lo que estaba sucediendo en la televisión, en las ruinas de las calles, ¿no? En los vestigios que quedaron de edificios. Caminar hoy en el centro de la Ciudad de México y ver un parque donde antes era un hotel, ¿no? Y saber que pues, ahí murieron personas, seres humanos, ¿no? Este, o ir al Museo Mural Diego Rivera, que fue lo que sobrevivió de ese hotel, del Hotel del Prado, ¿no? Sí. ¿No? Y 32 años después volvimos a pasar por lo mismo en 2017, ¿no? Eh, Juan Villoro escribió también un poema al respecto. Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo, y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte. 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que ya no sabías que existía, a piel de la memoria que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste mucho tiempo antes de estas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda culpa para los héroes en septiembre. Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres si acaso un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena las partes sueltas, trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos, el que no tiene guantes, el que reparte el agua, el que regala sus medicinas porque ya curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acababa de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad para decir tú y yo, y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. ¿Quién lo escribió este? Juan Villoro, Juan Villoro. a propósito del 2017, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces tenemos a José Emilio Pacheco sobre el 85 y Juan Villoro sobre el 2017. Y como que plasman lo mismo, ¿no? El dolor a partir de una tragedia provocada por un fenómeno natural
pero también la solidaridad, ¿no? Y el dolor de haber perdido a un ser querido, a alguien conocido, o simplemente de haber visto a un desconocido que está bajo las ruinas de lo que fue su casa, ¿no? Eh, Es, eh, Fíjate cómo de una tragedia, de una serie de tragedias, se puede construir poesía. claro, claro, finalmente la poesía habla sobre lo más profundo del humano y por un lado es el amor o los sentimientos a la patria, como también el dolor o el sufrimiento, en este caso por un terremoto, por dos terremotos, ¿no? Eh, Sí. Este, no encontré algo sobre el 2022 que también tembló el es 19 muy de reciente, septiembre, sí, es muy reciente. sí, pero afortunadamente Afortunadamente es muy no reciente. fue fuerte, no pasó nada extraordinario en ese, fue temblor, no fue terremoto del año pasado, ¿no? Este, y esperemos que este 19 de septiembre, que apenas estamos comenzando, No, 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 cállate, no pase nada, ¿verdad? cállate, cállate. Bueno, Simplemente conmemorar, ¿no? estamos grabando el domingo 17. Si pasó algo, se nos fue. Sí, No nos sí, enteramos. sí. Sí, pero sí conmemorar a aquellos que lamentablemente perdieron vida, Claro, agradecer a los que lo rescataron, directamente a los que rescataron, levantando escombros, ayudando a los expertos, pero también a la solidaridad de la gente, la gente, claro, ¿no? Que dio su comida para alimentar a aquellos que estaban claro, claro. necesitándose, llevando agua, dando cobijo a los que se quedaron sin casa, llevando víveres días después a los damnificados, ¿no? Esa solidaridad muy humana, más que mexicana, es muy humana, aunque también se nos da a los mexicanos en ciertas condiciones, Es uno ¿no? de los sellos Sí, del mexicano, ¿no? La sí. solidaridad. Es un Y que, atributo, sin y, duda. y que tiene que ver con los poemas que leíste sobre la patria, ¿no? Del credo, ¿no? El credo y la suave patria, La ¿no? suave patria. Muy ¿No? bien. Entonces, pues, por alguna razón, la naturaleza eligió septiembre, nuestro mes patrio, también para que nos Para salga, sacudirnos ¿no? conciencias y sacudirnos el terreno. Eh, De Manuel Julve, de Sabores y de Amores, continúo con mis crónicas. Esta se llama Eudora y los espejos. Eudora. Fíjate, nada más ponerle a una hija Eudora. Dora, sí. Eh, Tanto su padre como su abuelo fueron excelentes fabricantes de espejos y algo brujos. Sus antepasados tuvieron que rendir cuentas en más de una ocasión ante los tribunales de la Inquisición y alguno de ellos fue quemado en la hoguera purificadora. Eudora, así como toda la familia, era de Sigüenza. Vivía muy cerca de la capilla de San Pedro, hermosa obra de estilo plateresco, cerrada por una recia y trabajada reja. Eudora no tenía madre. La mujer desapareció misteriosamente al mismo tiempo que don José, el cura del pueblo. Los seguntinos rememoraban que el cristalero les sorprendió en acto pecaminoso, los mató y los hizo desaparecer en cachitos esparciéndolos por el Henares. El padre enloqueció y ya fuera por la ausencia de su mujer, ya por sus investigaciones con mercurio para fabricar el espejo de la vida, quedó postrado en una silla de ruedas de por vida. Durante la tradicional quema de Judas, que los habitantes de la ciudad castellana celebran por Semana Santa, el hombre recobró por unas horas la lucidez y le legó a su hija una serie de manuscritos sobre el arte de fabricar los espejos de la verdad. Y Eudora los fabricó. Fabricó el espejo de las personas reales en el que se reflejaba la verdadera personalidad de aquel que se mirase. Así pudo la muchacha andar por la vida y guardarse de la gente, sobre todo de un grupo de hombres del pueblo entre los que se encontraban el notario y un político gordo y mentiroso
que la miraban con lujuriosas intenciones. Pero a mí lo que me fascinó fue una laminita con dorado azogue en el reverso, en la que se reflejaba la naturaleza de las cosas, sus composiciones y estructuras. Tenía el tamaño de una tarjeta de visita, y si uno la ponía en la cocina de un restaurante, empezaban a plasmarse los platos que se habían elaborado enfrente de un guiso, desglosaba sus ingredientes y en las bodegas reflejaba solo los buenos vinos. Eudora me regaló aquel misterioso objeto que me salvó de tener que soportar a cocineros pedantes y evitar sus guisos, y a bodegueros tramposos que me querían camelar con sus vinos. Ustedes se preguntarán por qué me donó la chica el espejito. Pues la verdad es que no lo sé. Lo único que puedo decirles es que cuando me miré en su espejo de las personas, solo apareció un interrogante. O sea, un signo de interrogación. Bueno, Manuel de Holbein. Estas crónicas muy interesantes. En lo que estabas leyendo me puse a buscar qué significa Eudora, porque recuerdo que en los 90s también había un software que así se llamaba. No recuerdo muy bien qué hacía ese software, creo que era de edición para diseño gráfico. Y está bonito el significado. En griego significa buen regalo. ¿Buen regalo? Buen regalo. Y era el nombre de una ninfa en la mitología griega. Mitología griega. Muy Sí, bien. nos suena extraño, pero el significado es bonito. Eudora. Eudora, sí. Muy bien. ¿Algo más, don Noé? Pues nada más, esperemos que este septiembre, que vamos a la mitad, termine bien, porque además septiembre es con todas las fiestas patrias y la conmemoración de los terremotos, da pie al inicio del fin de año, ¿no? Porque de aquí ya vienen las fiestas. Después de septiembre llegamos el mes de octubre se va rápido, no sé por qué, viene la matanza de los chivos, y llega Todos Santos y se acabó el año. Ya se acabó el año. Bueno, en Puebla el fin de año lo iniciamos en agosto con los chiles en nogada. Con los chiles en nogada. Ah, bueno. Pues mi querido Noé, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, que estés bien. Y nos vemos la próxima semana. Sale, pues. Buen día. Igualmente. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a dedicar este espacio a un hito logrado por la inteligencia artificial, y es que personas que por diferentes causas perdieron la capacidad de comunicarse pudieron volver a hacerlo con la asistencia de esta tecnología. El primer caso es el de Ann Johnson, una mujer de 47 años que sufrió un derrame cerebral hace 18 años y perdió el habla y la movilidad. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad de California en Berkeley demostraron en un estudio que inició en 2019 que con dispositivos implantados y algoritmos entrenados, la mujer pudo volver a comunicarse con una precisión y velocidad nunca antes vistos en un caso de su tipo. In a nutshell, un artefacto de grabación se ubica en la superficie del cerebro de Ann. Esas señales grabadas de su cerebro son enviadas a una especie de pedestal implantado en la parte superior del cráneo y luego a un computador donde un modelo de inteligencia artificial convierte las señales neuronales en texto decodificado, discurso hablado y animación facial de un avatar. Después, esos resultados se muestran a ella y a quien quiera que esté mirando esto. Idealmente le permitiría comunicarse. allow her to communicate using a brain-to-speech neuroprosthesis. El estudio fue publicado en la revista científica Nature y muestra puntualmente que la inteligencia artificial puede ser usada para decodificar las señales del cerebro y traducirlas, creando un camino para que las personas afectadas no solo por derrames, sino por otras enfermedades puedan comunicarse de nuevo. La técnica usada se llama electrocorticografía y lo que se implanta en el cerebro es una especie de rejilla, como un rectángulo del grosor de una hoja de papel, que contiene 253 electrodos y recibe las señales correspondientes al movimiento de los labios,
de la lengua y el tracto vocal y lo transmite a un puerto implantado en la cabeza para enviar esas señales. Luego un computador programado con inteligencia artificial las recibe y las decodifica en texto, habla y animación facial. El sistema de decodificación opera 78 palabras por minuto, así que para tener contexto, el discurso humano natural es de unas 150 palabras por minuto. Si estamos teniendo, digamos, una conversación y 120 palabras por minuto, estamos haciendo una presentación formal. Con el dispositivo de asistencia en comunicación que ella tenía antes, tenía algo así como un tablero que podía usar y hacer movimientos con la cabeza para deletrear, y operaba 14 palabras por minuto, así que esto es unas 5 veces más rápido que su actual dispositivo de comunicación. Los expertos explicaron que esta es la primera vez que se decodifican señales cerebrales para producir habla y expresiones faciales. El avatar de comunicación fue elegido y personalizado por Anne y su voz se derivó de su verdadera voz tras analizar detalladamente el discurso que pronunció durante su matrimonio. Pese a que ya es considerado un hito, los investigadores admiten que aún falta un poco de precisión en algunas palabras y quieren mejorarlo, así como el tamaño del computador que opera el programa de inteligencia artificial, al tiempo que buscarán hacer las conexiones inalámbricas. El segundo es el caso de Pat Bennett y el estudio se realizó en la Universidad de Stanford. Pat sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal, por lo que cuando avanza, los pacientes pierden la capacidad de controlar sus músculos e incluso no pueden hablar. Bueno, en un caso como este, los expertos desarrollaron una interfaz para interpretar la actividad neuronal a nivel celular y traducirla a texto. Insertaron grupos de pequeños electrodos de silicio, un par de milímetros por debajo de la superficie del cerebro de Pat, en zonas específicas que intervienen en el habla. Las señales de las células cerebrales o neuronas individuales se amplifican y se envían a través de un pedestal, que es un dispositivo de acero inoxidable que se coloca en el cráneo del paciente, sale por el cuero cabelludo. Luego, esas señales se amplifican y se ejecutan a través de un algoritmo de software de aprendizaje automático, que asocia la actividad neuronal y la actividad cerebral con los sonidos individuales del habla o los fonemas del inglés. Contrario al caso de Anne, en el que se usó su propia voz para que se comunicara con su avatar, en el caso de Pat se trata de una voz estandarizada y palabras que aparecen en la interfaz. En el estudio de Pat, los grupos de electrodos están puestos en diferentes zonas, por eso vemos 2 pedestales implantados y además este caso se centra en identificar la producción de fonemas, es decir, cada uno de los sonidos que se producen cuando un ser humano habla y al unirlos, producir palabras. Pudimos decodificar 125.000 palabras de vocabulario, que es inglés en general, con una tasa de error de aproximadamente el 24%. Pudimos decodificar un vocabulario de 50 palabras, que es mucho más pequeño y más útil. Es un vocabulario útil que alguien con parálisis grave podría utilizar para comunicar necesidades esenciales. Se trata de una tasa de error del 9%. Los expertos dicen que con un número mayor de electrodos y un número mayor de canales, los números y la precisión podrán aumentarse de manera consistente. En ambos casos, los científicos buscan reclutar a más participantes para mejorar las capacidades del software y advierten que falta tiempo para que esta tecnología pueda usarse en casa, porque en los estudios actuales son expertos quienes supervisan los sistemas y los pacientes deben estar conectados a los equipos. Por ello, piden mayor inversión para continuar desarrollando estas técnicas que podrían beneficiar a millones de personas en un tiempo no tan lejano. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros en France 24 y France24.com.